La partida de hoy es Tartakower contra Yates, perteneciente a la tercera ronda del torneo de Nueva York del año 1924. Savielly Tartakower había comenzado muy bien el torneo con una victoria con blancas en la primera ronda contra Bogolyubov y un empate con negras en la segunda. Por su parte, Yates había perdido con blancas en su primera partida contra Lekine y después de unas tablas también con blancas en la segunda ronda, jugaba con negras por primera vez. Por lo tanto, Tartakower llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Yates respondió con E5. F4. Tartakower propone un gambito de rey, una apertura que actualmente está casi olvidada entre los jugadores de élite para los grandes torneos, pero que en aquellos años aún tenía popularidad y mucho recorrido. Se trataba de una apertura en extremo agresiva al más puro estilo romántico. Las blancas buscan atacar inmediatamente a una costa de asumir grandes riesgos. E por F4. Yates acepta el desafío. Alfil E2. La jugada habitual aquí es caballo F3, cubriendo la casilla H4 y llegando a una posición compleja con múltiples opciones para el negro. La jugada de la partida alfil E2 permite que el negro dé un jaque en H4 de aspecto muy desagradable, pero que todo jugador de gambito de rey tiene que tener estudiado y preparado. Veamos que si las negras juegan dama H4 jaque, el blanco está obligado a responder rey F1. Como vemos, la posición de rey blanco parece muy incómoda, pero como ya he dicho antes, los jugadores de gambito de rey deben conocer este tipo de posiciones al dedillo. Si te vas a sentir incómodo con el rey en F1, no puedes jugar como Tartakower. Volvamos a la partida después de alfil E2. Caballo C6. Yates no quiere dar el jaque sabedor de que Tartakower lo debe tener bien estudiado. En cualquier caso, la jugada principal para el negro y la mejor en opinión de Lekine es D5, siendo la posición más jugada y donde las posibilidades de ambos bandos están igualadas. Pero volvamos a la partida después de caballo C6. D4. Por su parte, Tartakower sigue al ataque como si ese molesto jaque no existiera. De hecho, si consultamos las bases de datos, vemos que el jaque en H4 no tiene buenos resultados para el negro, a pesar de que la posición parece perfectamente jugable para ese bando. Con la jugada de la partida D4, Tartakower amenaza tanto el peón negro de F4, que las negras ya dan por perdido, como la jugada D5 ganando espacio en el centro y descolocando el caballo. D5. Yates evita el avance y abandona su peón de ventaja. E por D5, dama por D5, tocando el peón de G2, caballo F3, alfil G4, se ataca al peón en D4, pero es un ataque fácil de defender, caballo C3, tocando la dama, alfil B4, las negras clavan el caballo, defendiendo la dama y desarrollando pieza. Enroque corto, de nuevo se amenaza a la dama negra, alfil por C3, B por C3. El negro pierde la pareja de alfiles, aunque consigue estropear la estructura de peones blancos. Caballo G, E7. Alfil por F4. Tartakower recupera su peón y amenaza con capturar otro, a lo que Yates responde con dama E4, sacrificando su propio peón. En cualquier caso, hay que entender que la defensa de ese peón era bastante problemática, y el negro prefiere buscar la actividad. Veamos que en caso de querer defender ese peón con enroque largo,
Las blancas tienen un prometedor ataque por la columna y la diagonal. Y en caso de dama d7, se puede seguir torre b1, atacando el peón por la mencionada columna d. Y ahora, si las negras enrocan corto, el peón cae. Si enrocan largo, estamos otra vez en la situación ideal para un ataque blanco. Y si juegan b6, la partida podría seguir con h3, alfil h5, alfil b5, a6, alfil por c6, dama por c6, g4, alfil g6 y dama e2. Esta es la clave. La dama clava el caballo e impide que las negras se puedan enrocar. Dama d7 es la única jugada que defiende el caballo y el peón al mismo tiempo. Pero después de torre b, e1, se ve claramente que las blancas tienen un poderoso ataque. Por lo tanto, no es de extrañar que Yates abandonara ese peón. Volvamos por tanto a la partida después de dama e4, la jugada de Yates en busca de actividad. Alfil por c7. La decisión del negro ha dejado un peón pasado blanco en el centro del tablero. Esto puede tener su importancia en caso de llegar a un final de peones, y deberá tenerse en cuenta a la hora de cambiar piezas. Enroque corto, dama d2, caballo d5. A Yates no debió preocuparle lo más mínimo ese peón pasado blanco, ni sus consecuencias en un final, porque decide forzar el cambio de damas. Alfil g3, dama e3 jaque, dama por e3, caballo por e3. Toca peón y torre, pero es una amenaza vacía de contenido. Torre f, c1. Torre f, e8. Una jugada de torre muy natural que cualquiera podríamos hacer. La torre a la columna abierta como mandan los cánones. Pero lo cierto es que a Alekhine esta jugada no le gustó. En sus comentarios del torneo, el jugador ruso-francés señala que la torre en esta columna no tiene porvenir. Era preferible, en su opinión, jugar torre a c8, apuntando a la debilidad estructural de las blancas. Una sugerencia que parece muy razonable. Tan razonable como colocar una torre en una columna abierta. Y he aquí un claro ejemplo de la dificultad de este juego y de lo difícil que es encontrar las jugadas más precisas entre todas las posibles combinaciones. De hecho, el ordenador, para complicarlo todo aún más, opta por una tercera vía. Caballo d5. Una jugada que el propio Alekhine descartó por la respuesta alfil e1, pero el ordenador considera viable después de torre f, e8. Como vamos a ver, se trata tan solo de un cambio de orden en las jugadas del propio Yates, pero así de complicado es el ajedrez. Ese cambio de orden parece ser, en opinión del módulo, un factor fundamental. Una sutileza muy difícil de ver y que pasaron por alto tanto Yates en la partida como Alekhine en los comentarios. En cualquier caso, la recomendación de Alekhine parece la jugada humana más razonable. Volvamos a la partida después de torre f, e8 de Yates. Alfil d3. Esta jugada parece ser un tiempo extra para el blanco debido al orden escogido por Yates durante la partida. Un matiz minúsculo que aparece con los ordenadores modernos. Caballo d5, de nuevo amenazando un peón y de nuevo el blanco tiene fácil solución. c4. Jugada posible gracias a que el alfil blanco ya no está en la columna abierta, lo que permite avanzar el peón C sin perder el peón D. Recordemos que esa es la sutileza del cambio en el orden de jugadas que recomienda el módulo de análisis. El ajedrez es tremendamente complicado. Alfil por F3, G por F3
Y ahora nos encontramos en un momento interesante para detenerse a analizar. Después del último cambio vemos cómo la estructura de peones blanca es un desastre. Solo esos 3 peones centrales blancos parecen sólidos. Los peones marcados en rojo parecen muy débiles. ¿Significa esto que el negro está mejor? Pues no, porque el precio que ha pagado el negro por descolocar los peones blancos es muy alto. La pareja de alfiles. Los 2 alfiles blancos, con tantas diagonales a su disposición, compensan con creces la debilidad de los peones. Sigamos. Caballo C3. Yage busca la casilla E2, donde el caballo tiene a tiro a un buen puñado de piezas blancas. D5. Tartakower ha conseguido mantener sus peones centrales sin mayor problema gracias a ese complejo cambio en el orden de jugadas que hemos comentado antes. Caballo D4. La casilla E2 es indiscutiblemente del negro. Rey G2, evitando el jaque. Caballo D, E2. Este ataque doble permite al negro deshacerse de la peligrosa pareja de alfiles de las blancas. Esta es la clave para entender la importancia de la casilla E2. La pareja de alfiles blancos sería un suplicio para el negro de haberse mantenido en el tablero. A pesar de ello, el final que se presenta para el negro no tiene buena pinta. Torre E1. Caballo por G3, eliminando la pareja de alfiles, aunque se mejore un poco la estructura de peones blancos. Torre por E8, jaque. Tartakower aprovecha para cambiar una torre. Cada vez que se cambie una pieza, la importancia del peón pasado blanco va creciendo exponencialmente. Ninzowitsch calificaba a estos peones como criminales que deben estar vigilados bajo llave. Una metáfora muy acertada para entender lo peligrosos que pueden llegar a ser conforme nos vamos acercando al final. Torre por E8, H por G3. Y llegamos a un final de torre y caballo contra torre y alfil, donde son las blancas quienes juegan a ganar. El peón blanco pasado y protegido en D5 debe ser permanentemente vigilado por el negro. Esta obligación defensiva da la ventaja a las blancas. Pero Tartakower aún tiene mucho trabajo por hacer. Debe encontrar la manera concreta de quebrar la defensa de Yage. Caballo A4. El caballo se dirige a C5 para bloquear los peones. Rey F2, G6, torre B1. La torre blanca ocupa la columna semiabierta y toca el peón de B7. B6. Las negras defienden su peón y además crean un punto fuerte para su caballo, desde donde impide el avance de los peones blancos. Vamos a ver cómo Yage va colocando todas sus piezas alrededor del peón pasado blanco en D5 para impedirle avanzar. Como diría Ninzowitsch, las piezas negras se convierten en policías encargados de custodiar al peligroso peón blanco. Torre B4. Caballo C5. El caballo negro ha encontrado una buena casilla. A4. El blanco con esta buena jugada amenaza con jugar A5 para debilitar la posición del caballo negro en C5. Rey F8. A5. Buena jugada de Tartakower que dificulta la coordinación de las piezas negras al debilitar la fuerte posición del caballo negro. Veamos que a las negras no les conviene aceptar el peón porque después de B por A5, las blancas seguirían con torre B5, con ataque doble, torre C8, torre por A5, A6. Como vemos, las piezas negras están atadas a la defensa unas de otras, y el caballo negro ya no se muestra tan inexpugnable. De hecho, las blancas amenazan con atacarlo con el rey y liberar a los peones pasados blancos, lo que sería definitivo. Pero volvamos a la partida después de A5 de Tartakower para ver que
La jugada del negro fue torre b8. Yates se decide a defender el peón en lugar del caballo, lo que le deja igualmente atado, pero no de forma tan grave. Este era el mal menor. Rey e3. El rey blanco se centraliza. Un concepto fundamental de los finales es tener un rey activo y bien centralizado. Rey e7. El rey negro debe acudir al centro para compensar la llegada de su rival. Rey d4, rey d6. Desde aquí el rey negro echa el cerrojazo a la prisión del peón pasado blanco. Los policías han conseguido detener al peligroso delincuente. Torre b1. Torre b7. El problema del negro es que su torre ha quedado condenada a la defensa del peón débil de la columna B. Una torre pasiva en un final puede ser el principio del fin. A por b6, A por b6, torre a1, torre e7, g4. Con el centro bloqueado, el blanco avanza ahora en el flanco de rey. Ahora el peón blanco amenaza con ir a g5, fijando las debilidades negras en ese flanco. f6, torre b1, torre b7. La torre negra no puede alejarse mucho de la defensa de ese peón. Pero por lo demás todo parece bien para el negro porque tiene al peón de d5 bajo control. f4. De nuevo con g5 en la agenda blanca y el negro ya no puede impedirlo, así que debe adaptarse. Torre b8. g5, f5, cerrando también el flanco de rey. Parece que el negro ha conseguido una posición sólida. Si el blanco no consigue encontrar una ruptura, la partida será tablas. Pero, ¿cómo abrir una posición tan sólida? El peón pasado blanco está bloqueado por el rey negro. El caballo controla el centro desde su atalaya en c5. Y la torre se encarga de defender los peones débiles. ¿Es posible para el blanco jugar a ganar aquí? Veamos qué hizo Tartakower frente a este problema que se le presentó hace ya casi 100 años. Torre h1, tocando el peón débil de h7. Torre b7. La torre llega para defenderlo todo. Yates ya debía acariciar el empate cuando se topó con la jugada alfil por f5. Espectacular sacrificio de alfil que dinamita por completo la posición negra. Tartakower desatasca por completo la posición con una bellísima combinación. Lo primero que tenemos que analizar, por supuesto, es qué pasa si las negras capturan el alfil con g por f5. Veamos qué maravillosa combinación tenía en mente Tartakower. La clave es que se ha abierto la sexta fila, lo que permite al blanco utilizar al rey negro como pantalla en la séptima. Brillante. Veámoslo. Torre h6 jaque, obligando al rey a retirarse, bloqueando la acción de su propia torre. Rey d7. El rey no tiene más remedio que ir a la séptima fila y todo el entramado defensivo se derrumba. Torre por h7 jaque, rey e8, torre por b7, caballo por b7, rey e5. Ahora el blanco tiene dos peones pasados y Tartakower ha calculado con exactitud que son imparables. Rey f7. Si el rey se dirige a parar el peón G, avanza el dd y viceversa. d6. Caballo a5. Aquí no quedan jugadas salvadoras y este es un intento tan infructuoso como cualquier otro. Rey por f5. Ahora no son dos sino tres los peones pasados. Caballo c6, g6 jaque, rey g7,
rey E6, sacrificando uno de los peones para colar al rey blanco, rey por G6, rey D7, caballo B4, rey E8, caballo C6, D7, rey F5, D8 dama, caballo por D8, rey por D8, rey por F4, rey C7, rey E4 y rey por B6. El peón de C corona y las blancas ganan. Esta es una de las muchas formas de ganar que el blanco tiene después del cambio de torres. Como hemos visto, la clave es que la captura del alfil permite al blanco utilizar al rey negro como pantalla. Un curioso ejemplo en el que el rey negro traiciona a su propio bando. Yates, viendo todo esto, respondió a alfil por F5 con torre F7, apuntando no al alfil, sino al peón blanco que hay detrás. Torre B1. Tartakovsky le recuerda a su rival que tiene más debilidades aparte del flanco de rey. Rey C7. El rey tiene que defender al peón B porque ahora la torre está ocupada en el flanco de rey. Pero esto libera a nuestro criminal de su cárcel en D5. D6 jaque. El peón salta como un resorte y golpea duro en la posición negra. El negro no puede detenerlo porque después de rey por D6 todo se viene abajo. Torre por B6 jaque, rey C7, torre F6. Esta jugada es brillante. Se amenaza torre y caballo y el cambio de torres no sirve porque después de torre por F6, G por F6 y detener al peón G le cuesta la partida al negro. Rey D6, F7, rey E7, rey por C5, G por F5, rey B6, rey F7, C5. Y el peón C, de nuevo, como en la variante anterior, es imparable. Volvamos a la partida después de la bonita jugada D6 jaque. Rey D8. Alfil H3. Torre por F4 jaque. Por esto había que mantener la torre en la columna F. Es la única posibilidad que tiene el negro de resistir a través de la actividad de su torre. Pero Tartakovsky sigue inspirado y no da lugar a que pongan en duda su ventaja. Rey D5, caballo D7, torre A1, amenazando con un jaque definitivo en la octava fila. Rey C8. Ya no quedan jugadas buenas. Esta pierde igual que las demás. Torre A7. El caballo negro ha sido cazado y Yates se rindió en esta posición. De nada sirve intentar resistirse con torre F7 por rey C6, que renueva la amenaza contra el caballo y además amenaza mate con la torre en A8. Solo queda responder rey B8 a lo que sigue torre por D7, ganando el caballo y la partida. Me ha parecido un final espectacular por parte de Tartakovsky con un sacrificio de alfil sencillamente brillante. Todo el juego blanco después de que se han cambiado las damas ha sido conducido de forma magistral. Un saludo y hasta la próxima partida.